Buenas tardes. Le habla el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York, en su programa de cada sábado a las 5 de la tarde, TVACE al día. Hoy, mayo 28 del 2022, un tema que tiene que ver con la rehabilitación física en la casa y sobre todo con el paciente afectado de stroke o el accidente cerebrovascular, rehabilitación física del paciente con accidente cerebrovascular desde la casa. TVA Si Tu Voz se origina desde New York, New Jersey, con el apoyo de la directiva del ASI, la doctora Carmen Rodríguez, doctor Williams y Raiza Portorreal y un equipo de colaboradores, incluyendo el doctor Cristian de León, que está hoy en línea con nosotros. Siempre les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nuestros fundadores, hace 33 años, decidieron crear esta institución que agrupa todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos. Cualquier profesional que viva en América Latina, que tenga planes de emigrar hacia Estados Unidos, puede ser miembro de esta institución. Agradecer al doctor Eliseo Guzmán, doctor Bautista, la doctora Frances Robles, que fundaron esta institución hace 33 años. Doctor Williams, Elba Rosa, Kenia, Carmen, y quien les habla, el doctor Restituyo, ayudamos en la producción de este programa que intenta traer actualización en el área de la salud, tanto en la medicina interna como en la salud mental y generalidades de nuestra asociación. Siéntase en libertad, todo miembro que haya entrado por primera vez hoy a esta plataforma, a hacer preguntas no solamente a nuestro invitado, sino a hacer preguntas sobre su desarrollo en Estados Unidos, su futuro. Para eso estamos. Usted puede ser miembro de esta institución con una copia de título, llenando una aplicación, una foto digital que ahora con WhatsApp ya usted la puede enviar. Con eso le hacemos el ID y el pago de $100. Al convertirse en miembro de esta institución, el primer beneficio que usted va a recibir es que estará participando, ser miembro de una historia de 33 años. Así que lo invitamos a hacerse miembro. Ya lo mencionamos el miércoles pasado, agradeciéndole a los panelistas, a los sponsors, a los moderadores y todo el equipo organizador que estuvimos y estuvieron en nuestro pasado congreso del 22 de mayo en el Hospital Montefiore. Gracias a todos por participar en este gran evento, el doctor La Antigua, la doctora Karina Mota, doctor Omar Robinson y todos los panelistas, tanto de Holanda como de la República Dominicana, el doctor Pérez, estuvieron con nosotros. Karina, como siempre, un gran trabajo. Aquí uno de los últimos panelistas, el doctor James Mohamed de Egipto, que también es urólogo del Hospital Montefiore, que estuvo como panelista, conferencias muy interesantes. En el día de hoy, nuestro invitado, el licenciado Pablo Sotolongo, es un miembro invitado nuestro, colaborador, también profesor de los programas de asistente de terapia física. Es invitado, no ha reportado ningún conflicto de intereses. Las instituciones y las empresas para las cuales trabaja no son parte de este compromiso. Quiere decir que lo hace de manera didáctica en el día de hoy. Ya antes de finalizar, para dar paso a la doctora Carmen Rodríguez, le quiero hacer un gran recordatorio y es que el 29 de octubre y el 30 vamos a estar en Filadelfia en el Congreso número 20 del Colegio Médico Dominicano junto al APSI, que también nosotros somos parte de esa historia, lo fundamos hace ya más de 20 años y ahí vamos a estar en octubre 29 y 30. Reserve la fecha, vamos a viajar desde Nueva York hacia Filadelfia y siéntanse en libertad también de viajar, el que esté por la Florida, de estar con nosotros compartiendo. Gracias a todos ustedes por participar. Doy paso a la doctora Carmen Rodríguez para introducir nuestro conferencista. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Le doy a todos los que están, ¿verdad? Hoy, este sábado, a las 5 de la tarde, y también a nuestro invitado, quien es de origen cubano y precisamente el señor Pablo Sotolongo posee una licenciatura en Cultura Física y de Deporte con un máster en Fisioterapia y Rehabilitación de la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba. También posee un diplomado en Fisioterapia y Rehabilitación de la Atlantic International University USA y una certificación, licencia de masaje, auxiliar de fisioterapia
a través de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Es instructor actualmente de la APSI y posee una especialidad en educación física y ciencias del deporte. Hoy el tema es bastante interesante y nos hablará sobre la rehabilitación del paciente post-ACV en la casa. Bienvenido, señor Sotolongo, muchas gracias y los micrófonos son tuyos, por favor. Si va a Sí, compartir pantalla, puede iniciarla. sí, buenas tardes. Agradezco la posibilidad que me da la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud para transmitirle mi modesta experiencia sobre el tema. Aclaro, ya habíamos hecho una exposición similar con pacientes y familiares sobrevivientes del ACV en la zona sur, en República Dominicana. Vamos a compartir la pantalla y antes de iniciar, yo me voy a auxiliar del audio que tiene la propia presentación, pero antes de iniciar, yo quiero compartir con ustedes una breve historia y situar el entorno en el que nosotros desarrollamos este trabajo. Nuestra formación y trabajo por más de 20 años fue en Cuba y nosotros pudimos observar que cuando el paciente, después el paciente en Cuba permanece un largo proceso, un largo periodo en los centros de rehabilitación y en los diferentes centros de atención médica. Y el proceso, la permanencia es mientras el paciente esté necesitando de la rehabilitación, inclusive por el sistema de salud comunitaria, la, el sistema de atención fisioterapéutica se conforma por áreas de salud y se mantiene una atención bastante seguida, pero no escapa a la situación por la cual nosotros decidimos hacer este trabajo y ya lo pudimos comprobar en el periodo que trabajamos en México y aquí en los Estados Unidos. A partir de que nos incorporamos a la actividad fisioterapéutica, hemos podido comprobar que el paciente, después que sale de la institución de salud, en el proceso de rehabilitación comienzan las complicaciones y los problemas. Por eso es que decidimos realizar este trabajo y exponer nuestras experiencias sobre el tema. Yo me voy a auxiliar del audio de la presentación, me dicen si lo oyen bien y en caso de que sea necesario, intervendríamos. ¿Está bien? Ok, Ok, bien, comenzamos. adelante. Un saludo para Se los que oye nos muy bien. escuchan. Hoy le vamos a presentar a ustedes un programa de ejercicio para una rehabilitación eficaz del paciente con ACV y como parte de los procesos fisioterapéuticos que estamos llevando a cabo. Primero que todo, agradecer la posibilidad que nos brindan de transmitirle nuestra modesta experiencia y que nos escuche. Bien. En cuanto a la realización de ejercicios diarios de rehabilitación en el paciente con ACV, es importante señalar que mientras los ejercicios físicos en condiciones normales se enfocan a fortalecer los músculos y otras estructuras del cuerpo, los ejercicios de rehabilitación en pacientes con accidente cerebrovascular, lo que procuramos y lo que se busca como elemento fundamental es activar las zonas del cerebro enviando mensajes a los músculos para que estos ejecuten las órdenes que se le dan. Los ejercicios de rehabilitación se centran fundamentalmente en reactivar la neuroplasticidad, mecanismo que utiliza el cerebro para reconectarse y aprender nuevas habilidades. Después que una parte del cerebro se ha visto afectada por un accidente cerebrovascular, la neuroplasticidad desarrolla nuevas vías hacia áreas sanas del cerebro. Al practicar ejercicios de rehabilitación en casa en un horario constante y todos los días,
estamos alimentando el cerebro con la estimulación que necesita para reconectarse y mejorar su función. En cuanto quiero señalar que el programa de ejercicios físicos está encaminado a elevar las capacidades del rendimiento físico del paciente mediante el desarrollo de capacidades físicas, la formación y reeducación de las habilidades motrices básicas, el mejoramiento de la postura corporal, la reducción de los patrones o sea, la readecuación de los patrones de autolocomoción, contribuir a una mejor condición de la calidad de vida, brindar una influencia positiva sobre los rasgos de la personalidad de los pacientes con accidente cerebrovascular y finalmente lograr la incorporación activa del paciente a la vida diaria. Quiero ¿Cómo funciona esto? Nosotros es importante señalar que tenemos un contenido por etapa, que en este contenido por etapa se incorpora al programa una serie de actividades y medidas que posibilitan una mejor condición física del paciente, aún en la fase aguda de la enfermedad, haciendo coincidir la experiencia con los programas generales de rehabilitación que se practican en Cuba y otras partes del mundo. También tratamos de distribuir los contenidos del programa atendiendo a las distintas etapas por las que transita la evolución del paciente con secuelas motoras por accidente cerebrovascular. O sea, que el programa que nosotros tenemos, que estamos proponiendo, que estamos entregándole a ustedes hoy, se puede comenzar a aplicar en cualquier etapa de la enfermedad. No es un programa que se restringe solo a los inicios, no, en cualquier etapa de la enfermedad se puede aplicar el programa. Y reitero que aquí está plasmada nuestra experiencia personal en este trabajo y lo que normalmente se hace en Cuba y en otros países del mundo. ¿Cómo funciona? Este programa que nosotros estamos proponiendo tiene 4 etapas. Una primera etapa, que es la etapa introductoria, que se divide en 2 fases de trabajo. Una segunda etapa, que es la etapa general, donde se trabajan actividades encaminadas a la corrección postural y se incluyen ejercicios de fortalecimiento físico. Una tercera etapa, que la llamamos la etapa especial, en la que se realizan actividades de equilibrio y de coordinación dirigidas a mejorar el control del movimiento corporal. Y una cuarta etapa, que es la consolidación funcional. En ella se trabajan los aspectos técnicos de la marcha en diferentes condiciones. Es importante señalar que esta distribución de contenidos por etapa no puede verse como un esquema rígido. Ya lo decíamos anteriormente, pues las afectaciones motoras estudiadas pueden existir diferencias sustanciales en segmentos corporales, incluso en un mismo segmento corporal puede haber diferencias y la selección de los contenidos del programa está condicionada por estos elementos y debe ser individualizada y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una camisa de fuerza, que esto hay que adaptarlo a cada paciente, a cada miembro, a cada manifestación de la enfermedad y está muy pendiente a la atención de las diferencias individuales. Aquí hacemos una referencia a los datos generales de la propuesta que estamos haciendo en cuanto a la duración de las sesiones, a la frecuencia, al número de sesiones, al periodo del día en que se van a realizar las sesiones según la etapa de trabajo, lo que nos demuestra que hay todo un organigrama, hay todo un protocolo para trabajar este proceso, tanto en el hogar como en el espacio donde se decida.
La primera etapa o etapa introductoria está dividida en dos fases del tratamiento que se trabajan según el periodo de desarrollo de la enfermedad. Está la fase preliminar y la fase básica. En esta última se realizan todos los contenidos de la etapa independientemente del estado del paciente. La primera fase preliminar o introductoria refiere a los contenidos para aquellos pacientes cuya enfermedad está en la fase aguda. La rehabilitación física de los pacientes en esta fase puede determinar el nivel de recuperación funcional del paciente en un futuro. O sea que lo que nosotros hagamos en esta fase define y determina el ulterior desarrollo y recuperación del paciente. Por lo que es necesario comenzar la rehabilitación lo más pronto posible y el objetivo a cumplir en esta fase es prevenir o evitar el desarrollo de cambios en la tonicidad muscular, la disminución de la movilidad articular, las contracturas, los dolores y otras complicaciones. Ahí nosotros hacemos una relación de los contenidos para la etapa que en función del tiempo no vamos a detallarlo cada uno de ellos porque ya sería más específico en el proceso de formación del personal encargado de atender estos pacientes. Fase En esta fase de rehabilitación se continúa trabajando con los contenidos de la fase preliminar y se añaden a ella los trabajos con las discapacidades motoras que presentan una alteración en la tonicidad muscular y deformaciones articulares. Los objetivos específicos que se persiguen con esta fase es normalizar el tono muscular en dependencia de las características que presente el paciente, ya sea una hipotonia o una hipertonia, y corregir deformaciones osteomioarticulares. Para esta fase es importante señalar que estos ejercicios comienzan en la fase de flacidez muscular, pero se mantienen durante la fase espástica que evidentemente el paciente va a llegar a esa fase y mientras el paciente lo necesite, vamos a estar haciendo estos ejercicios que incluyen movilizaciones pasivas, movilizaciones activas, miembros inferiores, miembros superiores, o sea que vamos a trabajar también ejercicios respiratorios en esta fase. Para comienzan a aplicarse cuando la evolución del paciente indique que se ha cumplido con los contenidos para esta etapa, que es la etapa general, comienzan a aplicarse cuando la evolución del paciente indique que se ha cumplido con los objetivos de la etapa anterior, pero aún refleja una debilidad en sostener la postura corporal, movilidad articular y en los contenidos generales de fuerza. Para ello, el paciente tiene que presentar un determinado grado, va a presentar un determinado grado de dependencia y según las posibilidades del paciente, se comienza con ejercicios en la camilla o colchón, después en estado de sedestación y por último en estado de bipedestación en los aparatos. Los objetivos para esta etapa son fortalecer la postura, mejorar la movilidad articular, mejorar la fuerza muscular, fundamentalmente en los segmentos corporales que están afectados por la enfermedad. Los contenidos de los ejercicios para esta etapa son ejercicios de movilidad articular e integración segmentaria. Ahí le relacionamos cada uno de los ejercicios que se deben realizar. La tercera etapa o etapa especial se va a iniciar el trabajo con los contenidos de esta etapa
cuando la condición de la discapacidad del paciente haya superado los objetivos de las etapas anteriores. O sea que nosotros no podemos ir de en etapa sin vencer los objetivos y tendremos que estar el tiempo que sea necesario en cada una de las etapas, pero hay que lograr los objetivos de la etapa anterior. Sin embargo, el estado actual va a reflejar la necesidad de equilibrio, coordinación y patrones de locomoción, teniendo en cuenta el grado de dependencia de los pacientes en esta etapa. Como objetivo para esta etapa, nosotros tenemos que intentar que el paciente mejore el equilibrio y la coordinación específicos para la marcha. Y además de eso, mejorar los patrones estáticos y dinámicos de la marcha. O sea que ya en esta etapa estamos hablando ya de que el paciente comience a realizar la marcha. Es una etapa en la que el paciente va a comenzar a realizar ejercicios con implementos. La experiencia de trabajo en esta etapa con los pacientes en el hogar, a veces los pacientes y los familiares se limitan porque no cuentan con determinados equipos. Necesariamente no tiene que ser el equipo específico de la actividad. Se puede sustituir por otro, por el acompañamiento del personal, por otros objetos, y ahí hacemos una relación muy sencilla de los objetos que podemos usar, que son materiales auxiliares para el entrenamiento de la marcha y que son, en la mayoría de los casos, utilizados por los pacientes como medio para la marcha después de sufrir alteraciones y trastornos en la locomoción. La etapa de consolidación funcional. Los pacientes que llegan a esta etapa evidentemente son los que han evolucionado de manera positiva y han tenido una buena recuperación espontánea. Son los que ahora deambulan con o sin auxilio y están en condiciones de usar su brazo para sostenerse, de empuñar y empuñar también algunos objetos y que se le colocan en las manos. Sin embargo, aún estos pacientes van a necesitar algunas habilidades. Los objetivos para esta etapa son perfeccionar la ejecución de la marcha y también perfeccionar la realización de las tareas de la vida diaria del paciente. Los contenido para esta etapa será en lo fundamental la marcha con estaciones, con obstáculos como la escalera, la estera eléctrica donde exista y trabajar mucho la coordinación y las actividades, o sea, la coordinación entre brazo y pierna y las actividades funcionales. A este programa nosotros le hemos ido incorporando un grupo de orientaciones metodológicas generales que se deben tener presentes durante el proceso de rehabilitación. Vuelvo y repito, tanto en la casa como en cualquier otra área y realícelo la persona que lo realice, ya sea la familia o el fisioterapeuta. Es importante que para aplicar este sistema tenga en cuenta las orientaciones metodológicas, que son criterios y orientaciones médicas del especialista, la evaluación durante el ingreso a la actividad física, el estado de salud general del paciente, las características individuales del paciente, realizar la exploración médica al paciente. El tratamiento debe ser individual y personalizado
hay que tratar de lograr la colaboración del paciente para un buen desarrollo del tratamiento y durante el programa de trabajo aplicar constantemente el método de repetición. El programa será evaluado y controlado de forma sistemática por el rehabilitador en coordinación con la familia, el médico y los especialistas que trabajen con el paciente, y la selección y tipo de ejercicio debe ser variada, comenzando por los ejercicios simples hasta llegar a los ejercicios más complejos. Aquí nos hemos extendido un poquito porque queremos que esto se tenga en cuenta a la hora de realizar este procedimiento y no se puede obviar bajo ningún concepto las orientaciones metodológicas del programa. Aquí, como pueden ver, hacemos una guía de la dosificación de los ejercicios para garantizar que no haya un proceso de sobrecarga ni de quedarse por debajo de la carga que asimila el paciente. Los ejercicios están dosificados por sesión, por tanda, repetición por tanda y repetición por ejercicio. Esto está basado en la experiencia práctica del trabajo con nuestros pacientes. Aquí nosotros queremos orientar a la familia y al paciente que con conocimientos esenciales acerca de la enfermedad, ya que son estos familiares los que conviven la mayor parte del tiempo con el paciente, y también queremos entrenar al paciente y a los familiares con técnicas sencillas y apropiadas para el manejo de este tipo de patología en el hogar. Para nosotros, en la experiencia práctica, hemos decidido caracterizar la sesión en cuanto a tiempo, que puede estar entre 45 y 120 minutos, dependiendo de las características del paciente, de la etapa en que se encuentra, la magnitud de la afectación motriz y psicológica, y el tiempo total del ejercicio lo vamos a dividir en tres partes: una primaria o inicial, una intermedia o principal y una final o de recuperación. En la parte inicial se realiza la preparación psicológica del paciente y el acondicionamiento físico general, con el objetivo de preparar el organismo para la siguiente parte de las sesiones, y ahí hacemos toda una relación de lo que se va a hacer en esta parte inicial, que es la que nos va a preparar para continuar el resto del proceso de la atención fisioterapéutica y rehabilitación del paciente durante la sesión. En la parte la parte principal se ejecutan ejercicios fundamentales para el desarrollo de las capacidades o para la reeducación y el perfeccionamiento de habilidades en relación con el objetivo diseñado para esa etapa del programa. Ahí también hacemos una relación de las características de esa parte de la terapia o del proceso durante la sesión. Aparte, está la parte final, la cual tiene como objetivo fundamental alcanzar la recuperación del paciente con actividades sedantes o relajantes que permitan que la frecuencia cardíaca descienda hasta los valores similares a los que tenía el paciente antes de comenzar la sesión. El tiempo de duración debe ser de 5 a 10 minutos, en la que se incluyen todo un número de actividades que ahí se la relacionamos y que podrán verla en la medida en que vayan revisando la presentación. Y está
Importante esto que vamos a señalar. Las razones para interrumpir o no dar inicio a una sesión de rehabilitación en el caso de pacientes con ACV. Primero que todo, tener en cuenta dolor precordial o dolor irradiado en lugares típicos que representen una manifestación de algún problema cardiorrespiratorio o circulatorio. Sudoración copiosa, frecuencia cardíaca en reposo muy alta o muy baja, presión arterial en reposo muy alta o muy baja y trastorno digestivo. Ante estas circunstancias, hay que interrumpir la sesión o no iniciar. Por eso es que es importante tener un control de los parámetros vitales del paciente antes, durante y al terminar la sesión de rehabilitación. Bien, importante referirnos al control y evaluación del ejercicio físico, ya que esto para el paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular debe ser estricto durante la rehabilitación, lo cual se llevará a cabo mediante la toma de signos vitales, como ya decía anteriormente, y al inicio, durante y después de cada sesión de ejercicio. Bien. Evaluación en el momento en que el paciente se recupere del estado clínico de la enfermedad, inmediatamente va a ser valorado por el médico fisiatra, por el rehabilitador, será sometido a una exploración inicial en la cual se le realizarán pruebas, que ahí relaciono cada una de las pruebas y estas pruebas serán realizadas al final de cada 4 semanas o mensualmente de tratamiento y los resultados de las mismas permitirán la selección de los contenidos para las etapas del programa que corresponda. Entramos en una etapa de elementos más generales que también van a ser coadyuvantes en el proceso de rehabilitación, como es la terapia de movimiento inducido por restricción, que es una forma desafiante de la fisioterapia y que es muy útil para los pacientes con un accidente cerebrovascular que todavía persista los procesos de hemiplegia o hemiparesia, debilidad o parálisis en algunos de los lados afectados. La mayoría de las veces, este es un programa que se puede también realizar en la casa. Importante ayudar al paciente con la práctica mental para mejorar la parálisis. Es altamente conocido que los atletas practican deporte de manera sistemática, de manera profesional, implementan la práctica mental para mejorar en su deporte y los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares también pueden beneficiarse con esta práctica mental. Es importante ayudar al paciente a que intente practicar mentalmente estos ejercicios de rehabilitación por un periodo de tiempo antes de realizar el ejercicio. Los estudios han demostrado que la visualización y visualizarse el paciente moviéndose va a ayudar a activar la neuroplasticidad. La práctica mental es especialmente útil para los pacientes que luchan contra la parálisis y que aún no pueden moverse, sin ayuda. Y esto proporciona una forma de ayudar al cerebro a reencontrarse sin todavía poder realizar el movimiento. También, de manera general, nosotros proponemos que se maneje el método Kaizen, que es una práctica japonesa de mejora continua mediante pasos pequeños, que pudiera parecer demasiado simple para funcionar, pero sin embargo, precisamente la simplicidad es en realidad la parte más difícil, porque
esto va a permitir al paciente que haga los ejercicios esenciales de manera paciente y con perseverancia, pues no podemos lograr todos los resultados de una vez y ese cerebro que está afectado no puede hacerlo todo en un día. Entonces, lo mejor que se puede hacer para lograr resultados es dar un paso a la vez, día tras día, aunque el ritmo nos parezca lento. Importante lograr que nuestros pacientes se mantengan en movimiento. Para la mayoría de nosotros, los fisioterapeutas, familiares y pacientes, el objetivo principal para los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular que ya está en casa es que se mantenga en movimiento. Y todo movimiento es beneficioso durante la recuperación del accidente cerebrovascular. Hacer todo lo posible por participar con movimientos terapéuticos diarios porque es un factor determinante en la recuperación exitosa. Es también consistentemente estos pacientes buscan esta rehabilitación a largo plazo. Un estudio que nosotros revisamos encontró que después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, los pacientes estaban en el mismo nivel de recuperación pasados 5 años después del accidente. ¿Qué quiere decir? Que a los 5 años de haber pasado el accidente, los pacientes que no mantuvieron un nivel de movimiento, un nivel de terapia, estaban en las mismas condiciones que 2 meses posterior al accidente. En lo que este estudio relaciona que la rehabilitación, la falta de rehabilitación a largo plazo es una causa del estancamiento y por eso es que los pasos pequeños y consistentes se toman a largo plazo y brindan los mejores resultados. Elemento clave que a veces nos afecta, la meseta. Nosotros no podemos permitir que la meseta nos detenga. ¿Y qué es la meseta? Sencillo. Cada caso de ACV es diferente, por lo que todos se recuperan a un ritmo diferente. Sin embargo, existe un fenómeno bien documentado en la recuperación del accidente cerebrovascular, donde los resultados a menudo disminuyen o se detienen pasados 3 meses. Esto es normal y hay que esperarlo y no podemos desesperarnos, pero no podemos permitir que esto nos detenga, porque mientras haya un régimen de terapia domiciliaria o en cualquier lugar de manera constante, el cerebro responderá y la curación continuará hacia la recuperación final. En cuanto a los medios y materiales para la aplicación de este programa, como verán, son medios y materiales que se pueden conseguir. A veces no tan fácilmente para algunos pacientes de capacidad, de poca capacidad económica, pero son medios que en un momento determinado pueden ser donados o facilitados por las diferentes instituciones que manejan esto en nuestros países. Estamos hablando de colchón o camilla, sobrepeso de diferentes tamaños, paralela, espaldera, doxiflexor, bicicleta estática, polea de pared, tensores, estera mecánica, estera eléctrica, muleta, andador, bastones, espejo y rueda de hombro. Necesariamente no se necesitan todos. A veces con uno de ellos podemos resolver muchos problemas o a veces vale más la voluntad que hasta los propios recursos. Pero creo que algunos de estos recursos sí se pueden conseguir en función de darle la terapia que merecen nuestros pacientes con la entrega y la creatividad necesaria. En cuanto a Y finalmente quiero transmitirle desde mi experiencia que esta investigación que nosotros realizamos tiene un sustento práctico y nos llevó a arribar a este programa de ejercicio que permite un tratamiento objetivo a personas convalecientes de afectaciones motrices por un accidente cerebrovascular. Los expertos que han valorado este programa lo han considerado válido para su fin y tenemos evidencia práctica de la capacidad de ejecución y concreción de este programa a partir de condiciones materiales específicas. Como verán,
no se necesita de gran cantidad de recursos y solo con voluntad y deseo podemos concretar este programa del que existe este programa. Nosotros hemos logrado acumular experiencia, acumular textos, pero no es común en nuestros países hablar de la terapia del sobreviviente de ACV en el hogar o en cualquier entorno donde éste se encuentra. A veces solo lo circunscribimos al centro, al hospital, pero no. Con este programa nosotros podemos llegar a todos los entornos donde se desarrolle la actividad del sobreviviente. Muchas gracias. Y finalmente quiero... Bien, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Hasta aquí lo que queríamos exponer. Estamos listos para responder cualquier pregunta, duda, criterio, opiniones. Ok, sí, doctora Carmen, creo que están levantando ya la mano el doctor José Pérez. Sí, sí. Sí, déjeme permitir que pueda abrir su micrófono. Sí, y verlos también ya, si quiere, o va a dejar la presentación. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Sí, Doctor. buenas tardes. Licenciado, yo pienso que la preparación psicológica es muy importante en todas las cosas, en todo el área de la salud. ¿Eso lo hacen ustedes o se busca un psicólogo que la haga? No, en cuanto a la preparación psicológica, trabajamos con un psicólogo independientemente de los conocimientos que podamos tener sobre la actividad de psicología médica, la actividad psicológica propiamente dicha la hace un psicólogo. La experiencia que tengo de trabajo es que en este tipo de actividad se trabaja con un equipo. Y entonces dentro del equipo está el psicólogo para evitar el intrusismo profesional o hacer cosas que se van del rango de nuestra especialidad, independientemente de que en el trabajo diario con el paciente, evidentemente usted tiene que manejar elementos de psicología y el psicólogo juega un papel fundamental en su consulta porque recuerde que este es un programa que lo estamos hablando para la casa, donde solo el paciente va a estar en algún momento con el fisioterapeuta, en algún momento con el psicólogo, pero la mayoría o la mayor parte del tiempo va a estar con su familia o con quien dentro del entorno familiar le va a practicar los ejercicios a los que ya me referí. Por eso es que el tema de atención psicológica es puramente del especialista, independientemente de que este especialista aporte elementos a la familia o al resto del equipo que trabaja con el paciente. Muchas gracias, muy atinada su respuesta. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más necesita, tiene un comentario para el licenciado Sotolongo? Pregunta, algún otro comentario. Doctora Carmen, vamos a permitirle al doctor Díaz Otoniel, que está en la línea, estuvo participando nosotros en el pasado congreso médico que celebramos en el Hospital Montefiore, en el Bronx, para que abra su micrófono y nos dé una impresión no solamente sobre la conferencia, sino también sobre el congreso y sus expectativas futuras con nosotros. Saludos, muchas gracias, doctor Restituyo, muchas gracias a todos los que están con nosotros aquí en esta magnífica conferencia. Quiero felicitar al maestro por su exposición. Realmente, como comentaba el doctor Restituyo, nuestras áreas coinciden mucho con relación a la actividad física. Realmente, como estuvimos hablando en el Congreso, con la importancia del ejercicio en la rehabilitación de los pacientes post-COVID, también vemos el programa que tienen planteado para aquellos pacientes con ACV. El ejercicio, como bien planteó el profesor, realmente es fundamental en la rehabilitación y educar a la familia para la rehabilitación es
fundamental en la recuperación de los pacientes en cualquier tipo de rehabilitación. Realmente su presentación me ha parecido fabulosa y muy atinada para los tiempos donde estamos tratando sobre todos los medios posibles, evitar que nuestros pacientes, sobre todo pacientes vulnerables, estén constantemente en los centros de salud. Realmente una presentación muy atinada, donde, como siempre decimos, la salud es de todos, incluso sobre todos los familiares. Y la atención en el hogar reduce mucho lo que serían los gastos de atención para la familia. Porque imaginen ustedes, cada asistencia de un paciente a un centro de rehabilitación, esos son gastos generales, transporte, buscar quien quede en la casa en algunos casos. O sea que realmente muy atinada, y el programa que está planteando me parece fabuloso y muy práctico. Claro. Así es. Gracias, profesor Pérez, y muchas gracias por participar con nosotros en nuestro pasado Congreso Médico, y esperamos seguir enlazando su experiencia para nuestra comunidad y sobre todo aprovechando esta plataforma. ¿Alguien más, Carmen? Doctora Rodríguez. Bueno, la licenciada Dafne le gusta mucho, ¿verdad? Cuando él habla de un equipo multidisciplinario. Sí. Sí. Por mi parte, yo quiero agradecerle al licenciado Sotolongo atinada la presentación, la experiencia que tenemos. El doctor Elías Pérez fue mi profesor cuando estuve haciendo rehabilitación, y la verdad que sí, lamentablemente en nuestros países no llega el rehabilitador a la casa. En Estados Unidos el contexto es totalmente diferente, pues el paciente que tiene un ACV es ingresado a un centro de cuidado, un nursing home, y recibe todos esos cuidados. Y de hecho, un trabajador social se integra al trabajo para determinar si la vivienda es adecuada, si la persona qué aditamentos necesita, no tiene la familia que comprar sillas de ruedas, la camilla o lo que sea. Inclusive el transporte es facilitado por el seguro médico. Claro. Y el cuidado para que también la familia no se agote. Me encanta que haya venido este tema a colación y que tengamos todo ahora una conciencia de la importancia de que el paciente desde el primer momento comienza a ser rehabilitado. Claro. Y más trabajando con la mano, como lo presentó el licenciado Pablo, una rehabilitación usando los recursos sencillos. Así es, así es. A veces una lata de habichuelas nos ayuda a hacer ejercicio de fuerza. Un elástico, una falda con elástico nos ayuda a hacer ejercicios. Claro, claro. Y bueno, aunque sí hay personas que tienen ya otro grado, que hemos tenido que hacer especialidades, sí es cierto, me da mucha pena que en nuestros países el que puede pagar es el que puede recibir ese servicio en la casa. Sale de la clínica o del hospital, pero el que no puede, yo llegué a ver en rehabilitación gente con 2 muletas montado en un motor o en una, ¿cómo le dicen? A una guagua voladora, voladora. Sí, sí. Tremendo, tremendo para poder recibir rehabilitación. Era difícil. Pablo, adelante. Sí, yo quería decir, aprovechando la intervención anterior del doctor Elías Otoniel y de la doctora Carmen, que a mí la idea de hacer este trabajo surge fundamentalmente por el entorno en el que se vive en nuestros países. Incluso Cuba, que tiene un programa de salud sustentado en temas de atención primaria, producto de la situación económica que se ha estado viviendo en los últimos tiempos. Este es un programa que se ha ido revirtiendo, y los resultados, a veces el nivel de atención no es todo el que se quiere, y a eso le agregamos nuestra experiencia en otros países. El entorno es como el que decía la doctora. Usted va por un periodo de tiempo al centro, al hospital, terminó con esas terapias que casi nunca son las que realmente necesita el paciente por las razones que
que todos conocemos. El paciente se regresa a la casa y a la vuelta de unos meses, o en el mejor de los casos, unos años, está igual que 2 meses después del accidente y de la recuperación. Y es por eso que estamos insistiendo en el tema de la familia en este trabajo, porque además es el mejor entorno para que usted se recupere, porque está en su medio, está en su casa, tiene las condiciones buenas o malas. Eso hay que reconocerlo también, pero es el lugar de donde usted procede, tal vez el lugar donde usted nació, y entonces es por eso que nosotros insistimos en el trabajo de la familia. Y la referencia al equipo multidisciplinario es porque sí, es importante que nosotros, los profesionales de determinada actividad, tengamos una formación de espectro amplio, una formación abierta, pero eso no nos puede llevar a usurpar funciones, y para eso existe la especialización dentro de cualquier actividad profesional, no solo en la medicina. Entonces yo creo que el proceso de atención al paciente sobreviviente del ACV tiene que ser multifactorial, tiene que ser multisectorial. Desde el especialista en la actividad deportiva, el fisioterapeuta, el psicólogo, el neurólogo, todo el mundo tiene que tributar a ese paciente. Lamentablemente, a veces no se logra por las causas que sean, pero la atención tiene que ser multisectorial para que no escape ningún elemento y todos los cabos estén atados en función de la recuperación de la salud del paciente. Por eso es que yo defiendo el trabajo multifactorial o de todos los especialistas, siempre y cuando sea posible. Tenemos que ajustarnos también a las condiciones. Por eso es bueno también que el profesional que lo atienda esté preparado, pero que no usurpe funciones, ¿eh? Así es, así es. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta o alguna inquietud para la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud? ¿Nadie más? Carmen. Bueno, discúlpeme, doctor, en Sí. lo que se decide, si alguien Sí. va a intervenir, quería agregar un último elemento, que en estos momentos nosotros estamos dando el curso de certificación para la carrera de auxiliar de fisioterapia, que ya el curso ha avanzado, una buena presencia de estudiantes con un alto nivel de formación que vienen de nuestros respectivos países y están radicando aquí en Estados Unidos, y ya estamos en ese proceso. En próxima semana ya debemos concluir y ya deben estar listos para la capacitación, por lo que quería pedirle a los que están participando con nosotros aquí en este evento que si conocen de algún profesional o no de la salud que se interese por alguna de las carreras en la que estamos preparando a nuestros profesionales para adquirir una licencia aquí en Estados Unidos, por favor, comuníquense, le dan la dirección de la asociación, la dirección del doctor, y en el caso nuestro estamos prestos a trabajar el tiempo que sea necesario por nuestros profesionales para que logren vincularse a la actividad médica aquí en los Estados Unidos. Si uno hay, a ese uno le damos clase. No estamos pensando en la masividad, no. Si hay uno, a ese uno le damos clase, pero va a ser un profesional latinoamericano que va a estar formado para enfrentar la vida aquí en Estados Unidos. Quería decir eso, discúlpenme si me equivoco. Gracias, sí, muchas gracias, profesor Pablo Sotolongo. Gracias por el apoyo. Queremos agradecerle su participación en el día de hoy, que yo sé que también la Florida hoy estuvo pasando por algunos sectores por tormenta de agua. Por aquí también desde ayer ha habido tormenta, pero aquí estamos. Suerte que el internet funcionó y hoy también la conexión por Facebook también en vivo, que algunos miembros de la asociación se han conectado, que han oído esta conferencia de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy conectado con profesionales de Bolivia, como Laura, de Bolivia, pero residiendo en Staten Island, pero también de la República Dominicana, del Ecuador, del Perú, de New Jersey. Le agradecemos a todos su participación. A Raiza también. Doctor Pablo, gracias por su esfuerzo en el día de hoy. Un deber. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muy atinada conferencia. Gracias. Gracias.